Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Qué hubo? ¿Cómo te ha ido? Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues por aquí, hombre, con ganas de saludarte y a que hablemos de tus libros. Hace tiempo vivías aquí en Calocé. Oh, pero este barrio tiene dos etapas. Una que fue hecha como en el año 71. Y yo ya en el año 72, en la segunda etapa, ya viví aquí. De modo que en este barrio llevo 40 años. Si es verdad, Incluso me han tocado todas las remodelaciones de todo este parque. si es verdad que este barrio fue construido para obreros o es un... o no es así. No, inicialmente, desde el comienzo vivió mucho profesor universitario de la Antioquia, de la Nacional, mucho empleado del mismo Instituto de Crédito Territorial que fue el que construyó acá. ¿Conociste a Y claro, hay Trabanda? muchos que todavía viven. ¿Conociste a Trabanda o no? ¿Cuándo era este A barrio? otra banda, es que incluso cuando nos pasamos nosotros acá todavía existía el barrio. Esta parte de aquí para allá, incluso donde existió mucho tiempo el Museo de Arte Moderno y hoy está lo de Artes de la Universidad de Antioquia, eso todavía era parte del barrio de Trabanda. Eso eran unas casas antiguas, estas de bareque, caña. Ahorita me comentabas algo sobre Darío Lemos y el nadaísmo. ¿Fuiste casi o fuiste contemporáneo de ellos contando algo que te acordes de ellos? No, yo recuerdo desde en el Medellín de los años 60, yo era muy sardino, muy muchacho, pero tenía un primo al que yo visitaba en el centro de Medellín, que vivía con Darío Lemos en esa época. Esto puede ser los años 65, 66, por esa época. Incluso durante muchos años me acompañaron las servilletas manuscritos con los poemas de Darío que él escribía. Yo lo iba dejando por ahí. El primo mío los recogía, yo los guardé un tiempo. Hasta que ya el primo me los reclamó alguna vez, él los debe tener. El primo Santiago debe tener esas, incluso él tiene por ahí fotos viejas con Darío de esa época. Cuando Darío todavía era un poquito decente. ¿En ese tiempo estás en la Antioquia o más tarde fue eso? No. Yo en ese momento estudiaba bachillerato en el Marco Fidel Suárez, Aquí en el estadio. aquí en el estadio. Venías caminando desde Santa Lucía Desde entonces. Santa Lucía, yo vivía en la Floresta, en Santa Lucía. ¿Qué es Santa Lucía para ti? ¿Qué es tu barrio de infancia y de adolescencia? Yo tengo que ligar siempre Santa Lucía es con el fútbol, siempre con el fútbol. ¿Qué jugadores? ¿Te tocó la época de Mario Agudelo, Uriel Cadavid, Hombre, del Medellín allá? cerca mío pues vivían Uriel y Fabio los Cadavid, vivían todos los Monsalve, Ramiro, Carlos, Osvaldo, ahí en el Coco, Uriel y en los Alcázares, ahí al frente. Mario Agudelo, Velitas Pérez, más acá donde vive la estación Del metro. del metro, Carlos Campillo, Alexis García, más ahí en el Coco, más allá un poquito para al lado de los Monsalve, un poquito unas cuadras más allá, pues obviamente Maturana. ¿Te tocó entonces la época del kiosco de Santa Lucía? Del kiosco de los Alcázares, el famoso kiosco que hoy lo dejo, creo que es el mismo espacio donde hoy están cosas municipales, donde hay algo de PM y del municipio. Todo eso. Ahí era el kiosco. ¿Por qué tu afición al periodismo? ¿O afición no? ¿Tu profesión ya? No, Sí. incluso yo alguna vez me escribí una vaina sobre eso, es de que en ese tiempo, recién salido de bachillerato del Marco Fidel, yo veía los programas de deportes de esa época, en donde estaba comenzando, ¿no? Pero ya descollaba en esa época. Weimar Muñoz, el comentarista deportivo. Yo veía todos los programas y las narraciones y todas las vainas. Y yo decía, no,
Yo lo que quiero ser es periodista, yo quiero ser como Weimar, yo quiero conocer a Weimar y ser como Weimar. Y por eso pues dice, bueno, quiero estudiar periodismo. Y ahí fue donde me di cuenta que la que me quedaba más fácil era la de Antioquia. Allá pues, me matriculé, de allá egresé. Te tocaron la época de los paros fuertes, ¿cierto? Claro, todo el movimiento estudiantil del 73, todo. ¿Fuiste militante de alguna de esas innumerables sectas de izquierda, no? No, había tantas que yo no sabía a cuál escoger. Menos mal, me libré de ese dogmatismo y de todo ese fanatismo, de cuenta de que yo no sabía si me gustaba más el Movir o las propuestas de los socialistas. Eso sí, nunca me gustó los que yo vi que eran como cercanos a las FARC. Desde siempre yo le tuve como distancia a cualquier cosa que tuviera que ver con movimientos armados. En el movimiento del 73 yo me hice muy amigo, estuve muy cercano y después trabajamos en muchas cosas de las que él adelantaba con Héctor Abad Gómez, el médico, que además él fue el líder de ese movimiento de los años 70. Yo acompañé mucho al doctor Héctor Abad en todo eso. Y luego, ejerciendo como periodista, él era fuente mía. Entonces trabajamos todo, como él era del Comité de Derechos Humanos, empezamos a trabajar mucho tiempo, trabajamos en todas las... Decía, Carlos, venga que yo aquí le tengo esta historia. ¿En qué periódicos comenzaste a trabajar? ¿O en radio, en qué? No, en radio sí trabajé en Todelar un tiempo en el noticiero, pero eso fue un poquito posterior. Yo comencé curiosamente, siendo estudiante, como corresponsal de Alternativa. Por una casualidad. La revista la fundan García Márquez, Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero, el compañero Corral, que estaban ahí, y Bernardo García, que era un economista muy famoso de la época, y su señora, que era Cristina de la Torre, hermana del político Sergio de la Torre, pero Cristina estaba casada con Bernardo García, fundador de Alternativa, y Cristina era egresada de periodismo de la Universidad de Antioquia. Entonces vino aquí, cuando iban a fundar Alternativa, a decir que le recomendaran a alguien para que fuera el corresponsal de la revista que iban a fundar. Entonces yo de pura casualidad me recomendaron ahí y yo quedé corresponsal de Alternativa desde la fundación hasta que se acabó. Yo escribí en la revista desde el año 76, tal vez se fundaría. ¿Recordás que se partió? Hasta el 81. ¿Recordás que la revista se partió en dos partes cuando Fals Borda se separó, cierto? Sí, no solo con Fals Borda, no solo... en el origen de eso está también, nos tocó que tenía que ver también con David Sánchez Juliao. David nos visitó aquí porque ya se había formado un grupo de la Alternativa originaria y David nos visitó para ver si nos contaba para la que iban a sacar, que llamaron Alternativa del Pueblo, y Sánchez Juliao era parte de eso con Orlando Fals Borda, porque ellos tenían otro proyecto. Ellos decían que el proyecto con García Márquez y con Calderón, Santos Calderón y con Caballero era un proyecto muy pequeño burgués. Ellos querían una vaina más revolucionaria, que es incluso cuando Sánchez Juliao se dedica a recoger, porque eso es lo que nos propuso en ese tiempo. No, que puede ser el año... Es que ahí yo te empato la historia ahí mismo. Estando precisamente en ese noticiero que se llamaba La Verdad, la alcaldía de Medellín quedaba en lo que hoy es el Museo de Antioquia, en el viejo Palacio Municipal, el que había hecho el arquitecto Rodríguez.
En una de esas yo llego a una rueda de prensa a la alcaldía, siendo alcalde Jorge Valencia Jaramillo, donde anuncian de que parte de un programa cultural que iba a adelantar la alcaldía, iba a visitar a Medellín Jorge Luis Borges. Ahí yo me enteré de cuál iba a ser el itinerario y dije yo, esta es conmigo. Le dije a mi compañero con el que había estudiado, pues compañeros de la universidad y trabajamos mucho tiempo juntos, incluso Jairo Osorio es un gran fotógrafo. Había sido el compañero mío de fotografía trabajando en Alternativa. Entonces cuando llega lo de Borges, yo le digo, Jairo, esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Entonces nos fuimos, Jairo y yo nos fuimos a hacer todo el recorrido que hizo Borges desde que llegó. Jairo y yo estamos con el alcalde en la escalerilla del avión desde que Borges pisó tierra en Medellín. Todavía en el viejo La Herrera, que todavía llegaban aviones grandes en esa época, en el año 79, 1979. Y comenzamos a recorrer, ya no nos despegamos de Borges el tiempo que estuvo. Esa noche que lo llevaron a la fuerza a la casa Gardeliana, porque él no quería ir, también nos fuimos con él para la casa Gardeliana. Estando con él allá en la casa Gardeliana nos enteramos de que a primera hora él se iba para Cartagena con María Kodama. Y como pudimos organizamos viaje y nos fuimos con Borges para Cartagena a no perderle pista ni un segundo de la visita a Borges. Y fuimos con él a Cartagena, estuvimos con él allá 2 días que estuvo él en Cartagena y otra vez de regreso a Medellín con él. Háblanos de anécdotas de Borges. ¿Cómo era él? ¿Era asequible, buen conversador? ¿Si ha sido, pues siempre? No. 2 cosas que recuerdo ahora. Una, que cuando llegamos a Cartagena ellos estaban hospedados en un hotel, en Capilla del Mar, ahí en Boca Grande. Y nosotros, cuando llegamos, era hora de almuerzo. Jairo y yo no nos atrevíamos a acercarnos, ¿cómo hacemos? De todas maneras dijimos, ya vinimos hasta acá, no podemos perder la venta. Y nos le acercamos. Y nos damos cuenta de que Borges le gustaba comer pasta, estaba comiendo pasta italiana, pero comía con las instrucciones que le daba María Kodama. Borges tenía el tenedor en la mano y María le decía desde acá, Borges, más a la derecha, sí, ahí, hágale más a la izquierda, sí, ahí. Entonces Borges cogía, se lo llevaba a la mano, decía, no Borges, ahí no, o hágale así. Entonces las instrucciones del almuerzo todas se las daba María. Ahí es donde le decimos, bueno, venimos desde Medellín, queremos hablar con usted, Borges. No, sí. Vayan después de la siesta, yo hago la siesta y ahí se empiezan a suceder muchas cosas. Incluso todo está recogido en el libro. Todo lo que pasa, todos esos instantes. Hay una que me da muy graciosa. El vuelo de regreso de Cartagena a Medellín era por la mañana. Entonces Jairo y yo nos fuimos para la playa y bueno, ya que estamos en Cartagena, vámonos de madrugada a la playa, nos damos un bañito, damos un baño y después pasamos por Borges y María Kodama para el viaje. Resulta que yo me había metido con mis lentes de siempre, me metí al mar ahí a bañarme, pero una ola pasó y se me llevó las gafas y quedé prácticamente ciego, no pudimos recuperar las gafas. Cuando fuimos por Borges, le decimos, vea, ¿cómo le parece la que nos pasó? Una ola se le llevó las gafas a Carlos y está casi ciego. Y va diciendo Borges, es que, Jairo, usted es muy de buena, ¿verdad? Lo persigue la suerte. Vino con un ciego y se devuelve para Medellín con 2. ¿Cómo veía la relación entre Kodama y Borges?
Ah, paternalista o de dominio de parte de ella. no, no, pues por el hecho de ser ciego, pues obviamente el poeta dependía de María, pues esa anécdota de que le dirigía el almuerzo Borges, el tenedor Aino Borges, un poquito más a la izquierda, volteelo más allá, de decir pues de que dependía mucho de él. Incluso cuando ya estamos con él en la habitación, él decía, ¿dónde está María? ¿Dónde está María? Yo necesito ponerme mi corbata. Yo sin corbata me siento disfrazado, decía él. Yo sin corbata no creo que soy yo. ¿Dónde está María? Porque era para que María le... Curiosamente, pues, a todas las cosas que se dijeron antes del matrimonio de los dos, tenían dos habitaciones separadas. Borges tenía una habitación y María tenía otra. Por eso cuando nosotros estamos entrevistando, que estamos mucho rato solo con Borges, no está María, porque María está en su habitación, en otra habitación. Cuando ella llega, dice, ay, me le hicieron fotos a Borges sin corbata. Le digo, bueno, nosotros le pusimos la corbata. Y dice, ay, no, pero además pónganle saco. Además María entonces le pone el saco para otras fotos. En la secuencia, cuando se publica en el libro, aparece él sin corbata, con corbata y luego con el saco puesto, pero el saco se lo pone María para que dice, que Borges no salga sin saco. En el tiempo que estuviste con Borges, ¿te diste cuenta de alguna relación que él tuvo con el tango? Porque tal vez que habla mal de que no le gusta, que hay letras muy lacrimosas y todo eso. Ah, pues hablando de esas vainas del tango, él decía, pues es que a mí me gusta, es que a mí me gustan son las milongas, por eso he compuesto milongas. Es que para mí el tango es una vaina muy sensiblera, muy sentimental, muy romántica. Pues claro, a un hombre que se había criado y que se había formado y que había recorrido con Macedonio Fernández todos los lupanares y que había hablado con Evaristo Carriego, claro, del tango, y sobre todo el tango después. El tango ya con Gardel que se convierte, y con Lepera que se convierte en otra cosa. Las letras y las historias que le gustaban a Borges eran las del coraje, las del malevaje, ¿no? las de las valentías contadas en esas cosas. Ya para los años 30 el tango se había convertido en otra cosa, ya cuando había ascendido socialmente, ¿no? Había ascendido en París el tango. Entonces, incluso hablando de eso con él, Borges decía, a mí no me gusta Piazzolla, por más que digan que es un revolucionario, yo oigo a Piazzolla, y eso para mí no es tango, eso eso será una música, otra cosa, pero como tango no la reconozco, decía él, pero también era una parte de atrás, pero sí, a él le gustaba, pues en la Fundación Mítica de Buenos Aires habla de los primeros letristas de tangos, de Greco y Arola, de Saborido, él habla de los primeros letristas del tango, pero es que el tango era otro hasta los años 20. No, es que una anécdota final. Dos sobre cuando se publicó el libro se le hizo llegar a María Kodama, obviamente, pues de hacérselo llegar a María de hacérselo llegar a Borges. María nos respondió con una carta, con una nota muy linda, donde decía, ya le conté a Borges que el libro salió muy bonito. Les envío una foto nueva para que le incluyan en la nueva edición porque la que salió no me gustó. ¿Y cuál era la foto sin corbata? No, era foto de ella, de María. Dice, les envío una foto mía porque la salió en el libro no me gustó. Bueno, hay... Y lo gracioso es cuando María luego, no sé en qué año, funda el Museo Borges de Buenos Aires.
en la misma vaina donde había fundado y que vivió Borges, que tiene un nombre, Esmeralda 666, algo así. No es que no recuerdo, la memoria es muy difícil. Que ahí fundó la fundación, hizo la fundación Borges, en la vieja casa donde había vivido Borges. Lo inauguró con una gran exposición de todas las ediciones en todos los idiomas de la obra de Borges, de toda la vaina. Sorpresa del mundo. El libro mío y de Jairo, el libro que hicimos desde la visita de Borges, encabezaba la entrada de la exposición de Borges, que yo vea pues, que ha tenido las ediciones en cuanto idioma existe en el mundo, y iniciar la exposición con el libro de Borges. María le había gustado, a pesar de que nunca le sacamos la foto que nos mandó. La preparación del libro fue idea cuando él estuvo aquí mismo, dijeron vamos a hacer un libro sobre Borges, o fue corriendo. No, pues sí, inicialmente era la fascinación del personaje, es decir, yo me hubiera quedado contento con solo verlo, saber que lo había visto me hubiera quedado para el recuerdo de toda la vida. Ya el seguirlo, y cuando ya regresamos de Cartagena, que tenemos todo un material, fotografías y todo esto, a la semana siguiente yo me encuentro, afortunadamente el alcalde de Medellín era Jorge Valencia Jaramillo. En cualquier rueda de prensa de esas de la época yo me encuentro con él y le digo, doctor alcalde, mire, este material, a ver si no se le ocurre que de pronto pudiéramos hacer algún impreso con eso. Digo, muéstrame pues un medio borrador, le mostramos pues como un boceto ahí de lo que más o menos pensábamos hacer. Dijo, háganle. Entonces la primera edición del libro de Borges se hizo con el auspicio de la alcaldía de Medellín de la época, cuando era alcalde Jorge Valencia Jaramillo. Ya después se han hecho otras ediciones, siempre se ha mejorado. De cualquier manera el libro, por lo menos para los ojos de Borges, que eran los de María Kodama, el libro gustó. Ya eso fue demasiado premio, no solo haber conocido a Borges, haber estado con él, sino haber escrito un libro que al menos no le desagradó. Sabes que es muy importante lo que acabas de decir, vos de la de Antioquia, Jairo también de la de Antioquia. De la Antioquia. ¿Recordás que yo, Pablo, en la Antioquia, en esa época leer a Borges era ser reaccionario, como decían muchos de los mamertos de ahora, ¿cierto? Y es un libro importante en ese sentido, ver que una persona universal, un gran escritor, se sobrepone a todo el tipo de calificativos que le dio esa izquierda de mentiras de Medellín, que no lo leyó. A mis manos cayó un libro de alguien que era enemigo, político, literario de Borges de Buenos Aires, un señor llamado Pedro Orgambide, no se me olvida, y hablaba de las cegueras políticas de Borges y de lo reaccionario que era Borges. Le decía, pero a partir de 2 o 3 declaraciones, muchas de las cuales las hizo deliberadamente con la ironía que le gustaba siempre manejar, de las cosas que no le gustaban. Lo otro es que uno no puede juzgar una obra literaria con criterios políticos jamás, porque la obra más revolucionaria que se puede haber hecho durante todo el siglo XX, incluso hoy a estas alturas del siglo XXI, sobre el idioma español, el hombre que revolucionó la manera como utilizamos el lenguaje, cómo se debe escribir, todavía la influencia de Borges se siente hoy. No hay ningún escritor joven que no pueda decir que sin leer a Borges, lo mismo que dice García Márquez, pues es que dicen de esa vaina, pero es que yo sin Borges no hubiera sido yo, como lo pueden decir todos.
para que unos señores opinen con las declaraciones políticas de Borges, que muchas veces las hacía deliberadamente contra los que lo atacaban, vengan a decir pues que la obra se invalida porque es un reaccionario. Reaccionarios ellos. Bueno, hay también otro texto, que es el de Ancón. ¿Cómo lo fuiste? También está Calor Bueno ahí, porque siempre con Calor Bueno es tu parte, tu mano derecha en las fotografías, o también fue un encuentro casual. Claro que también está este joven, también está Carolo. Cuéntanos cómo se hizo para escribir ese libro, que es un testimonio súper valioso de testigos que estuvieron allá, y en un libro escrito a distancia, como se hace muchas veces aquí en Medellín. Yo tengo que decir, como en el libro de Ancón dice el poeta y el escritor José Libardo Porras, dije, a mí no me dejaron mi papá y mi mamá ir a Ancón, ¿cómo se iba a ir allá donde la gente se iba a empelotar y a fumar marihuana? A Libardo no lo dejaron ir, a mí tampoco. Yo me quedé toda la vida con las ganas. 2 o 3 amigos míos de la época alcanzaron a ir a Ancón, y yo siempre me quedé con el remordimiento de que no, aunque un amigo se voló de la casa, pero con un inconveniente, que se iba a las 6 de la mañana, iba a Ancón, como eso duró 3 días, se venía a las 5 de la tarde, porque como era de malo el transporte en esa época, para dormir en la casa, y a las 6 de la mañana volver a salir a Ancón. Pero a mí no me ocurrió, eso hubiera sido una idea genial haberse uno volado de la casa para ir a Ancón. Total que muchos años después, ya hablando con Carolo hablaba de que se iban a cumplir ya los 30 años de Ancón, que él tenía mucho material, fotografías, pero que nunca se había hecho una publicación sobre el festival. Y de todas maneras había sido un hito importante en la cultura de Medellín, un rompimiento en la ciudad de Medellín. No es lo mismo después de Ancón. Ancón le dio una cuchillada a la moral pacata y conservadora de Medellín. Entonces, no, pero que le había propuesto a varios escritores y periodistas que hicieran el libro de Ancón, pero todos por alguna dificultad habían tenido para hacerlo, que no tenían tiempo, que estaban en otro proyecto, toda la vaina. Entonces yo le digo, hagámoslo. Y nos pusimos a recopilar, primero a buscar todo el archivo fotográfico, de historias de gente que Carolo todavía conocía y que todavía estaban vivos después de eso, que varios de los colaboradores de él en el montaje de Ancón ya habían muerto. Carolo, que ha sido un nómada de toda la vida, a lo largo de los 30 años que habían pasado desde Ancón, desde el 71, había perdido mucho material, porque él se había ido a vivir a Estados Unidos, el material se había quedado en una casa, en otra, en distintos trasteos que tuvo, eso fue quedando. Total que se perdió mucho material, pero con el que había, hicimos todo una búsqueda. Yo me metí a la hemeroteca de la Universidad de Antioquia a tratar de recopilar la mayor cantidad de material que hubiera en la prensa y en las revistas de la época. Recuperamos fotografías. Queríamos hacer una vaina con video, pero curiosamente solamente hubo dos cámaras de la época que se trabajaba, era con cine. En la época era todo formato de 16 milímetros y de 35, era formato de cine. Uno lo había hecho Gloria Valencia de Castaño con el hijo, con Rodrigo, que había sido el camarógrafo. Lo contactamos, ese material no lo pudo encontrar, apareció por allá como 15 o 20 segundos de material de noticieros de la época, entonces no se pudo hacer el material fílmico y de eso que hubiera sido muy bueno, porque no existe. Carolo tenía una copia, se fue para los Juegos Olímpicos de Montreal después del Festival de Ancón y se llevó una copia que tenía. Un hermano le dijo que ya existía el Betamax y lo metió a un laboratorio para que se lo pasaran a Betamax para tener una vaina más comercial.
el hermano se murió en esa época y nunca le dijo dónde quedó el material. Luego que hay una copia perdida en algún laboratorio de Canadá con todo el festival de Ancol, que debe estar perdido en un anaquel. Después Tino ya desapareció. Bueno, entonces ahí siguió ya el proceso de seleccionar y escoger lo mejor que había. Se pudo haber sacado un libro más pero se escogieron las mejores fotografías, los mejores textos sobre Ancón. Y el libro ha tenido muchas ediciones también. Ancón fue muy importante. Curiosamente Ancón supervive en la memoria de Medellín. Así sea por la gente que lo atacó o por los muchachos que tantos años después se dan cuenta de que el rock en Medellín ha persistido y tuvo un origen en todo lo que se hizo en el Festival de Ancón, además de que rompió con todas las costumbres católico-talegunas de Medellín. Ancón fue muy importante. Ancón fue una ruptura histórica para Medellín y para el país. En ese tiempo, entre Borges y el libro de Ancón, seguías trabajando en periodismo radial. Sí, yo desde que trabajé en Alternativa seguí funcionando. Por ejemplo, por Alternativa me tocaron las primeras grandes matanzas de Urabá. ¿Te tocó viajar allá? Y estuve en las primeras de finales de los años 70, me tocó cubrir todas esas vainas, todas esas las primeras grandes genocidios, los primeros. Luego con la Alternativa yo entré con los sandinistas y Jairo Osorio ha sido mi compañero de mi fotógrafo de cabecera toda la vida. Con Jairo entramos en un tanque a Managua con los sandinistas. ¿Y por qué fuiste a Nicaragua? Porque un día después de que ya la guerra llevaba muchas semanas y Somoza no caía, y cualquier vaina, hablando con Jairo, dijimos, oíste, ese Somoza debe estar que cae. Ya es imposible que aguante todo este asedio que tiene tanto militar como político y de la comunidad internacional. El tipo está que cae. Tenemos una guerra civil aquí al lado de nosotros y nos la vamos a perder. Vámonos. Y así agarramos, entramos con los sandinistas a Managua en una tanqueta. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá Nosotros estuvimos los 2 últimos meses, desde la caída Pensé que te habías ido en esa Legión Simón Bolívar. No. Que habían contactado para que la gente se fuera para allá. No, nos encontramos hombre. Curiosamente nos encontramos con 2 o 3 colombianos de la tal brigada Simón Bolívar, desgraciados, oportunistas. ¿Por qué? Esa tal vaina la había inventado un tal Kemel George, que había sido de Alternativa, curiosamente. Kemel George, allá nos lo encontramos en Nicaragua. Nos causó un problema, incluso Jairo y yo tuvimos un problema en la época, porque nosotros estamos ahí, Kemel se nos identifica, yo soy de la brigada Simón Bolívar, y todo esto, claro, yo te conozco desde Alternativa, en fin, dice, nosotros íbamos avanzando en medida que los sandinistas avanzaban, nosotros avanzábamos, cuando ellos retrocedían, nosotros retrocedíamos, entonces estamos ahí, con el Frente Sur, y entonces estamos ahí cuando hablando con Kemel, digo, ¿por qué, ya que vas para Bogotá, por qué no llevas Alternativa este material fotográfico para sacarlo allá? Resulta que en ese material iban fotografías que nos habíamos hecho nosotros, no todo era material. Cuando hubo las puras casualidades, que Kemel se roba el material. Y él trabajaba, y él era de un periódico que se llamaba Revolución Socialista. Y publican tremenda foto de una brigada sandinista en la cual estamos Jairo y yo, en primera página con toda la brigada.
Pero lo peor es que Jairo sí era más posudo, y Jairo estaba con fusil en la mano y todo, y era una foto de recuerdo. Sale esa foto en Colombia y quedamos Jairo y yo como si hubiéramos ingresado al sandinismo. Inmediatamente la familia, todo el mundo, los compañeros de la universidad, Jairo y Carlos, Jairo Osorio y Carlos Bueno ingresaron al sandinismo, ya están de guerrilleros, de cuenta de la brigada Simón Bolívar y de Kemmer George, que se une a Tulio Bayer, ¿por qué el libro sobre Tulio Bayer? En realidad, si uno piensa bien, la vida es un encadenamiento de casualidades, de azar. Yo creo que a Cortázar le gustaba tanto esas vainas, ¿no? Es más importante el azar que cualquier otra cosa. Luz Helena Marín, que fue propietaria de muchas librerías muy populares y muy conocidas en Medellín, de siempre, las librerías Marín de Medellín, alguna vez me llega con una carta y me dice: mira esta carta que es de un señor Tulio Bayer, que quiere que yo le ayude con una información para un libro que quiere escribir, pero yo no, esa no es mi especialidad, yo no trabajo como en eso, y usted que es periodista, a ver si le interesa de pronto. Mi primera sorpresa es que yo le dije, pues yo pensé que era que Tulio Bayer era una leyenda, pero algo que ya había muerto hacía mucho tiempo. Ahí me vengo a enterar de que vivía en París. Le pedí a Luz Helena Marín, le pedía en la carta que le colaborara con una información que él quería reconstruir toda su adolescencia y toda su infancia en Colombia, en Manizales, en Sonsón y en Medellín, a propósito de lo que él consideraba que era la educación católica y represiva que le había tocado vivir a él. Entonces dije, yo quiero quitarme estos fantasmas, ya viejo, quiero quitarme los fantasmas de toda la opresión que sentí en el sistema educativo colombiano. Entonces él precisaba de un montón de informaciones, de cómo era el colegio. Él estudió en Manizales, en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, creo que es el nombre del colegio, que lo habían fundado como una reacción a toda la revolución educativa que significó la primera república liberal con Alfonso López Pumarejo y todos los litigios en ese momento que hubo entre el liberalismo de la revolución en marcha con toda la jerarquía católica. Entonces yo me puse en la tarea de investigar todo lo que él solicitaba ahí. Él quería que le consiguiera listados de quienes habían estudiado, quienes habían sido sus compañeros, y que el fundador y rector, al que él consideraba el logro más grande que había pasado por su vida, que era el rector de ese coso, que era Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, que ya se había jubilado como obispo de Pereira y vivía en Medellín. Yo le conseguí una entrevista, fui y se lo entrevisté. Entonces comenzó una relación epistolar con los medios de la época. Como yo trabajaba en Alternativa, apareció por primera vez en público para Colombia Tulio Bayer en una entrevista que hicimos en esa época. En esa época se enteró todo el mundo que como yo mismo pensaba, Tulio estaba vivo, ¿no? Para uno era como una leyenda del movimiento insurgente colombiano para los 50 y de los 60, una especie de Guadalupe Salcedo, o una especie de Jaime Arenas, o el propio Camilo Torres, pero por allá, que ya no existía. Resulta que él sí existía y era el exiliado político de Francia. Le había tocado sufrir y padecer lo inimaginable. Esa relación epistolar, a raíz de la información que necesitaba para el libro, fue terminando en una amistad, que terminó en que yo terminé viviendo en París, en el apartamento de él. Estuve viviendo en el apartamento de él
unos meses en París. Ya había salido ese libro, un libro con el título más abstruso, más raro. No hubo manera de decir, Tulio, cambiarle el título al libro, es que eso no lo entiende nadie, eso no lo entiende sino vos. Se llamaba Sambar, Vestal y Contratista. Es una diatriba impresionante contra todo el sistema educativo colombiano, pero el católico, el que le tocó fundamentalmente a él de niño, porque Bayer estudió en las escuelas en la década del 30. ¿Cuántos años tenía cuando lo conociste? Tenía cerca de los 60, casi 60 años tenía. Pero él está desencantado del movimiento de izquierda, ¿por qué se fue? Desde siempre, desde siempre. Este libro es esa historia, está contada exactamente esa historia. El título responde por el contenido, solo contra todos. Se levantó en armas, fue el primer médico, el primer profesional que se levantó en armas en Colombia después de la Revolución Cubana en el año 60. Se levantó prácticamente solo con un montón de campesinos analfabetos que no entendían siquiera qué estaba hablando él. Bayer, que era uno de los tipos más cultos de la Colombia de la época, brillante médico, cirujano, egresado de medicina de la Universidad de Antioquia. Sus estudios desde siempre sabía griego, latín, francés, inglés, alemán, era un políglota. Era máster de química farmacéutica de la Universidad de Harvard. Fue secretario de gobierno, estuvo postulado de alcalde, estuvo nombrado de ministro de salud, pero le quitaron el nombramiento, pues me dieron cuenta que iban a nombrar a Tulio de ministro, el hombre que denunció cuál era el negociado de los laboratorios farmacéuticos en Colombia, de cómo todas las multinacionales de los laboratorios farmacéuticos nos han robado toda la vida. Y el primero que denunció eso fue él, por una razón muy sencilla, porque no solo era médico, no solo era culto, sino que además era de la Universidad de Harvard de química farmacéutica. Ayer era un genio. Lo nombraron secretario de salud en Manizales, y la primera medida que tomó como secretario de salud en Manizales es que dijo, en Manizales no se vende sino leche pasteurizada. Luego, y montó un retén con la policía impidiendo la entrada de leche cruda a Manizales, porque eso, y explicando pues que eso era malo para la salud, que era un problema para los niños, en fin, todas las vainas médicas que comportaba que la leche no se pasteurizara, no tuviera tratamiento. Y montó un retén con la policía y con estudiantes y con de todo para no dejar entrar leche, ¡tum!, y la paró. Y resulta que la ganadería de donde venía la leche era del alcalde de Manizales, que era el jefe de él. Y obviamente lo echaron. Cuando empezaste a hacer el libro de él, ¿lo grabaste allá, conversaciones con él, y lo empezaste en París, o ya fue aquí en Colombia cuando lo redactaste? No. Yo tuve pues mucha relación con Bayer epistolar, y ya luego pues viviendo con él. Pero en el tiempo de eso, no hubo grabaciones. No hice ninguna grabación especial. El Osorio se me convirtió a mí como decía Barquillo, Jaime Espinel, que decía, eso es una crucecita. Donde me he movido me ha tocado moverme con Jaime, y yo no sé por qué. Pero así fue desde el tiempo de la universidad. ¿Vos cómo veías a Tulio Bayer desencantado del país, o cómo?
desencantado del país, desencantado de la vida. Él siempre dudó, él siempre, desde que estuvo preso en la Modelo, de la cual escribió un libro precioso. Es que alguien como Tulio, que escribe que su primer libro, que lo paga con plata de él, el primer sueldito que tuvo por ahí, la juntó para escribir, para que le publicaran para publicar él mismo de su propio bolsillo un libro que se llamó Carretera al Mar, del cual no existen ejemplares, por la sencilla razón de que Tulio editó 2000 ejemplares en la editorial Iqueima de Bogotá en el año 60. Los primeros 10 ejemplares el editor se los entregó a él, pero esa misma noche el ejército decomisó la edición porque Tulio ya estaba declarado como enemigo público de Colombia. Entonces la edición del libro nunca circuló. Los libros que quedaron en manos de Tulio. De Carretera al Mar es una novela, Tulio sabía escribir muy bien, una novela muy ingenua porque no se puede llamar siquiera novela. Él transcribe en Carretera al Mar todo lo que vivió siendo el médico de la firma constructora cuando se inicia la construcción de la Carretera al Mar. Incluso es su primer trabajo después de salir egresado de medicina de la Antioquia, o lo hace como año rural. Entonces él transcribe toda la experiencia que le toca como médico de la carretera, lo transcribe en Carretera al Mar. Libro que nunca se conoció, ni a nadie le ocurrió hacer una segunda edición de eso, de los poquísimos ejemplares que se pueden circular en el mundo, que fueron los 10 que le entregaron a Tulio horas antes de que el batallón le decomisara en la imprenta toda la edición del libro. De los 3 libros que has hecho, ¿cuál ha sido el más arduo o el que más te sientas más orgulloso de él? ¿O no, todos 3? Ni arduo ni orgulloso. Aún un artículo de prensa, una crónica, sí, cualquier que sea, no hay. Me han gustado incluso más ciertos ensayos y ciertas crónicas de relativa poca extensión, porque en el sentido de que me ha exigido más para condensar el lenguaje, ser más preciso, de salir de mucho, de mucho ripio. Hay un texto tuyo sobre Jorge Isaacs. ¿Por qué lo escribiste? ¿Era una especie de vindicación por haber llorado tanto por la María o una admiración sobre el escritor? Una vez un compañero de la universidad también, Leonel Gallego, vino con la idea de hacer una película sobre la construcción del ferrocarril de Antioquia. Y otro me tocó manejar el material, el guión de esa película. Eso fue hecho en los comienzos de las primeras ayudas para hacer cine en Colombia, que fue los primeros proyectos que premiaba Focine en el año 84-85, tiempo de María Emma Mejía. Entonces yo cogí todo el material para redactar, para hacer el guión de la película, y yo me encontré basado fundamentalmente en todo el diario de Cisneros, todo el diario que Cisneros y todo lo que Cisneros escribe sobre cómo se empieza el trazado y todo el cuento y la firma de los contratos y todo ese cuento. Fíjate que me encuentro con una expresión ahí que me sorprende. Llega uno de los ingenieros donde Cisneros y le dice: ingeniero, se paró otra vez la construcción del ferrocarril.
¿Y ahora qué pasó? No, que un señor Jorge Isaac se tomó el poder en Medellín y es el nuevo presidente del Estado. Él dice, ¿cómo que otra guerra civil, hombre? ¿Pero cuántos más me va a tocar? Porque a Cisneros, cada que había una guerra de esas, se le llevaban los trabajadores, entonces la obra quedaba paralizada. Hasta ya me cuento y digo yo, ¿cómo así? Jorge Isaac, de Antioquia, ¿cómo así? Eso sí me llevó años de mi vida, empezar a investigar por qué Jorge Isaac estaba y mi otra sorpresa que voy encontrando inmediatamente, que Jorge Isaac estaba enterrado en Medellín en el cementerio de San Pedro. Y dije yo, ¿y este por qué? Este no es del Valle y varían otras curres en el Valle del Cauca. Y este señor que hace de presidente del Estado Soberano de Antioquia, ¿qué? ¿Cómo es este pedazo de la historia que no...? Hasta ese momento yo había leído María en bachillerato y como a todos nos había aburrido y harto de una historia porque a uno el profesor le hacen este libro para el lunes y traen un resumen donde digan cuáles son los personajes, cuál es la trama, cuál es el argumento y los principales galicados que encuentran. Absurdo pues como le enseñaban a uno la literatura. Si uno se lee María ahora, dice, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es esta maravilla del libro? ¿Cómo un colombiano pudo haber escrito una obra de este tamaño? Pero como la enseñanza de la literatura, especialmente en el bachillerato en Colombia, es una porquería. Lo que le hace a uno es cogerle bronca por las obras. Bueno, pero total yo me interesé fue por el personaje. Y descubrí de todo lo insólito, todo lo distinto, de que pensar, cómo participó en cantidad de guerras civiles y cómo se hace del lado de la fracción más radical del liberalismo. Era lo más cercano a lo que se llamó el Olimpo radical, pero especialmente a su núcleo de publicistas, de panfletistas, de panfletarios, que es lo que desde el punto de vista de la literatura es más bello, más importante y todavía muy atractivo. Termino que en general Bayer es un personaje fascinante de la historia de Colombia, fascinante, único colombiano que se alzó en armas, que escribió literatura estando incluso preso, pero literatura, un libro que se llama 365 noches y días y una misa en la cárcel modelo, son las memorias de la cárcel, preciosas son. Gancho Ciego se llama el libro. Carretera al Mar, que es la historia de cuando él fue médico en la construcción de la carretera. Luego el libro que estaba mencionando que tenía que ver con todo la vaina educativa colombiana, que es un libro tremendo. Mucho antes de que Fernando Vallejo se le ocurriera escribir La puta de Babilonia, Bayer ya había escrito una vaina más corrosiva y más dura contra la jerarquía y contra la Iglesia Católica. Ese es el título raro de Sambar, Vestal y Contratista. Bayer es el primero que se le revela a Bayer sale de Colombia exiliado y se va a México. En México vive con Rodrigo Arenas Betancur en Iztaccíhuatl, que le dio el asilo, se lo dio Arenas Betancur a Bayer en México. Allá, que iban todos los intelectuales de México al taller de Arenas, Bayer termina siendo columnista del periódico Excelsior, el más grande en la época de México. Sale expulsado de México porque había una peste, había una epidemia de rabia de los perros callejeros de Ciudad de México, y Bayer, que era médico y columnista, se escribe un artículo contra las autoridades de México que no hacían nada por esos perros callejeros, y termina diciendo de que como él camina tanto por Ciudad de México, seguramente un perro de esos lo va a morder a él
él va a quedar contagiado de rabia y va a salir derecho a morder al ministro de Justicia, al ministro de Salud. Eso salió un día, y a las 10 de la mañana de ese día, Bayer había perdido el asilo en México y estaba expulsado. El propio Che Guevara manda el avión de la comandancia, del comandante Castro, a recoger a Valle en Ciudad de México, y se lo llevan como huésped ilustre de la Revolución Cubana a vivir a Cuba. ¿Y él por qué no se quedó en Cuba? A los 2 o 3 meses vivía tomando whisky, comiendo lo mejor del mundo en el famoso hotel donde llevaban a todas las personalidades de la revolución. Entonces él, que era muy amigo del Che, por muchas razones, entre otras, porque eran médicos, los unía al que eran médicos, le dice, comandante Che, yo no vengo aquí pues a engordar y a beber de cuenta de la revolución, póngame a trabajar. Y como yo soy médico, póngame en una vaina médica. Entonces, en uno de los barrios de La Habana, él empieza a despachar y empieza a encontrarse con los comités de defensa de la revolución, contra los diagnósticos y las recetas y las cosas que hacía Bayer a los enfermos cubanos. El del miembro del Partido Comunista, que no sabía nada de medicina, empezó a quejarse al partido, y eso llegó hasta Fidel, de que había un médico que contravenía todas las normas de la revolución. El mismo Fidel le dice al Che, pero era el comandante Bayer, que vea todas las quejas que llegan pues de él. Bayer se reúne con el Che, con Fidel, y le dice: oiga, comandante, hay que hacer es una revolución en esta revolución. Usted no sabe lo que son los burócratas del Partido Comunista. ¿Cómo así que un tipo que no sabe de medicina va a contraindicar recetas que yo doy como médico, mis tratamientos? No puede ser. Mire todo lo que ocurre aquí, usted no sabe lo que ocurre en las calles, comandante. Y es más, esta revolución no tiene futuro, no hay agua ni petróleo. ¿Por qué no mejor armamos un ejército y nos vamos a hacer la revolución a Colombia, donde hay agua y petróleo? Pues sí, señor, que todas esas cosas, esos enfrentamientos con Fidel, que no con el Che. Con el Che siempre tuvo una relación estrecha por lo de médico. Eso me decía el mismo Valle. Yo tenía una empatía y una relación muy especial con el Che, que no con Fidel. Pues Fidel dio la orden cualquier día. Estaba Tulia en Bermudas, todo tranquilo, en el sol tropical de La Habana, y lo pusieron con el pasaporte y $100 en el primer vuelo de Aeroflot que salía de La Habana y terminó en Checoslovaquia, en plena invierno, lleno de nieve la ciudad, y él en Bermudas. Así es que termina él viviendo en París. Ya obviamente para ese tiempo ya está desencantado de todo tipo de revolución, y sobre todo el sistema socialista que había visto en Cuba, del cual ya había sido el primer crítico. Él decía: yo no me escribo un libro contra Cuba, por el amor primero que le tengo a la revolución cubana, y no quiero que alguien como yo pueda servir para que la derecha ataque a Fidel. Entonces yo no, pero por eso Valle termina viviendo en París, cazando palomas en los parques, cazando palomas en los parques de París para hacer un caldo. Por eso cuando yo llegué a París a vivir con Bayer, nosotros teníamos la mejor comida y la mejor bebida, porque Bayer no, ya para esa época no comía sino lo más fino, no bebía y no lo más fino. ¿Cuál es el brandy más caro que hay en la vaina? Mándame de botellas para acá, porque no sabía ni quién gastarse la plata. Carlos, ¿qué proyectos nuevos tenés para un libro, o un libro cómo surge? ¿De una pregunta, una curiosidad o qué? No.
el fondo editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana tiene ya en estos días debe salir ya un libro nuevo que salió de una conversación, de unas conversaciones casuales. Resulta que a mí siempre me han interesado en la historia de Colombia los heterodoxos, por eso también me interesó Valls. Siempre personajes como el Indio Uribe, como la parte que ha quedado tapada de la historia de Jorge Isaac, como Camilo Antonio Echeverri, como Candelario Obeso, como el propio Vargas Vila, toda esa parte, todo ese lado oscuro que ha tapado la historiografía oficial. Entonces, a raíz de una serie de semblanzas y de crónicas que me hice durante mucho tiempo con muchos de los personajes, me propusieron, ¿por qué no recoge todo eso en un libro? Que no recoge todas esas vainas y hacemos un libro. Y entonces eso fue lo último, hace 1 o 2 meses. Ahora, a comienzos de enero, entregué todo el material que va a salir con un título que le colocaron allá que me gusta, que le pusieron el título en busca de un país, crónica sobre la Edad Media colombiana. Ese es el título con el que va a salir, si no lo cambian pues de aquí a que terminen el proceso de edición. Va a salir con él crónica sobre la Edad Media colombiana, que es un contrasentido, ¿no? Porque no tuvimos Edad Media, pero sí en el sentido de oscurantismo, ¿no? Bueno, Carlos, todas esas ideas están muy buenas, todos tu talento, tus libros. Enviarle un saludo a tus lectores y a la República de las Letras de Antioquia. Al Parnaso antioqueño. No, ya que dicen que el libro va a morir, que el libro como lo conocemos, yo creo que no, que siempre la palabra impresa va a estar. Y aunque la gente ya no lea el libro físico, de pronto el libro físico puede ser hasta cansón y puede ser estorboso para alguna gente, de cualquier manera el libro, el pensamiento, todas las ideas se tienen que movilizar con la palabra escrita, fundamentalmente con la palabra escrita, y así sea en internet. Hay que saber leer, por lo menos para leerlo aunque sea en internet. Luego el futuro del libro tendrá otro soporte, no serán las páginas, no serán estos papel como lo conocemos ahora, pero de todas maneras el pensamiento siempre se irá por las ideas, los que pueden escribir y los que pueden, siempre van a tener la manera de hacerlo.